presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este miércoles 6 de noviembre del año 2019, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora nos saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. El Departamento del Tesoro norteamericano anunció sanciones contra 9 dirigentes del chavismo, dirigentes y oficiales, por trabajar en nombre del régimen de Nicolás Maduro, que continúa participando en niveles atroces de corrupción y abusos contra derechos humanos. Así reza el comunicado del gobierno de los Estados Unidos. La lista incluye a Remigio Ceballos Ichazo, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, y el constituyente Pedro Carreño, entre otros, y da la impresión que las sanciones, estas medidas, la presión internacional va a continuar hasta tanto se inicie una transición a la democracia en nuestro país. Conversamos ayer con el coordinador especial de seguridad e inteligencia en Estados Unidos, designado por la Asamblea, Iván Simonovich, y él confirmó algunos detalles de esta reunión técnica que sostuvieron miembros de los países del TIAR para demostrar, decía él, los vínculos del régimen de Maduro con actividades ilícitas. Hasta el momento habrían identificado 150 empresas y personas relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro que se han beneficiado producto de actividades con el gobierno. Antes del 15 de este mes habrá un nuevo encuentro para coordinar acciones de cara a la reunión de cancilleres convocada para el mes de diciembre. Insistimos, da la impresión que la presión no va a cesar, probablemente por eso, o quizás por esa razón. Ayer se conformó este comité de postulaciones electorales, una comisión para elegir al comité de postulaciones electorales. Esto incluye la participación del chavismo. La fracción 16 de julio salvó su voto, tomando en consideración que estos dirigentes, diputados del PSUV, también son constituyentes, exministros del chavismo. Y, no queda clara cuál es, el alcance, no queda claro el alcance de este acuerdo inicial para la conformación de un comité de postulaciones electorales y la posterior elección de los rectores del máximo ente comicial en nuestro país, preparando de momento la elección parlamentaria, porque, lo del cese de la usurpación, está en veremos, más allá de lo que está haciendo la comunidad internacional, y probablemente le podemos trasladar la inquietud a nuestro primer invitado. Hoy vamos a hablar sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, la presencia del secretario adjunto para estos temas de Naciones Unidas en nuestro país, en visita de 3 días. El diputado Ángel Alvarado es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer estar en tu programa nuevamente. Un gusto conversar con usted. Antes de hablar sobre el telón de fondo de esta crisis que agobia a todo el país, yo le preguntaría, diputado, los detalles acerca de este acuerdo suscrito ayer para conformar una comisión que va a elegir comité de postulaciones electorales y con ello renovar el máximo ente comicial en nuestro país. Le preguntaría el alcance de esta negociación incipiente con el chavismo. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la verdad es que más que negociación, de lo cual yo creo que no hay nada, no hay ningún acuerdo, lo que hay es la voluntad política o aparente voluntad política
de nombrar un Consejo Nacional Electoral, que en este caso podría ser independiente, podría ser representativo de toda la sociedad venezolana, en tanto en cuanto es representación de la voluntad popular expresada en la Asamblea Nacional. Ahora, de eso tenemos dudas, serias dudas, importantes dudas, debido a la actitud y a lo dicho ayer por el oficialismo en el debate que se dio previo a la designación del comité, por cuanto ellos dejaron muy claro que la Asamblea Nacional sigue en desacato, en el supuesto desacato, que no es otra cosa sino desconocer la voluntad popular, porque el desacato no es otra cosa sino desconocer al Estado Amazonas o la imposibilidad del Estado Amazonas de ser representado en la Cámara. Y una vez dicho eso, pues desconocer la voluntad popular o la soberanía popular expresada en el voto allí. Entonces, eso implica que ellos, en términos de ganar transparencia en la designación, pedían que se designara una comisión de enlace con la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual no tiene ningún sentido, por cuanto la constituyente primero no existe y luego tampoco tiene competencia en la designación del comité. Así que no solo en el comité, sino en la elección de los nuevos rectores del CNE. Así que todavía quedan muchas dudas de si realmente hay una voluntad o no de seguir en la elección de un CNE independiente. Por ahora pareciera que yo pongo eso en duda seriamente. Y bueno, vamos a ver qué sigue ocurriendo en este proceso, en el cual pienso que lo que necesitamos es todavía más fuerza, mucha más capacidad de presión, mucha más capacidad de ejercer e influir sobre las posiciones políticas, en este caso el oficialismo, y por eso es tan importante la necesidad de la movilización del 16 de noviembre, que permita poner al pueblo en las calles, generar una mayor presión y mostrar al mundo de qué lado está el pueblo venezolano. Ahora, diputado, ¿a cambio de qué le otorga la Asamblea Nacional o la bancada de la Unidad esta legitimidad a unos dirigentes que claramente han usurpado funciones y forman parte del aparato represivo del Estado, que ha ido contra ustedes, diputados de la Unidad? ¿Qué puede decirnos? Bueno, la legitimidad es el voto que ellos recibieron. Recuerda que fueron electos también. Y la representatividad que se busca en un órgano de este tipo, que tiene que recoger todas las instancias de la sociedad. O sea, ahí básicamente nosotros no podemos desconocer a aquellos dirigentes que no se han incorporado a la constituyente, ni tampoco han sido ministros, designados por Nicolás Maduro, pues tienen todo derecho a seguir sentándose en la Cámara por cuanto fueron electos por el pueblo venezolano, y allí tienen que tener esa representación. Especial, ¿qué puede decirnos? Perdona, es que no oí tu pregunta porque no se oía nada. Sí, diputado, que entiendo que al menos uno de estos dirigentes del PSUV es constituyente, ¿correcto? Bueno, teóricamente, digamos, yo no los conozco, ¿no? O sea, digamos, es una gente allí completamente desconocida para nosotros. En el caso que sea constituyente, la verdad es que nosotros no reconocemos la constituyente, con lo cual, pues, tampoco puede estar ocupando funciones. Pues, o sea, hasta funciones sí es ministro, pero siendo que la constituyente no existe en nuestro criterio, tampoco puede ser considerado constituyente. Está muy bien, y eso lo hemos hablado con otros diputados, pero ellos han usurpado funciones, digamos, forman parte, insistimos, del aparato represivo del Estado, los han perseguido a ustedes, por eso le preguntaba, y vuelvo al mismo punto, diputado, sin, digamos, quedarnos allí eternamente, pero a cambio de qué permitirles o darles esa legitimidad, tomando en cuenta las observaciones de otros dirigentes de la oposición, o al menos de la unidad que hacen vida en la Asamblea, advirtiendo que es necesario calificar a los miembros del PSUV que, bueno, han cometido ese tipo de irregularidades. Quisiera su opinión en lo personal, lo escuchamos. Sí, la opinión personal que yo tengo al respecto es que, primero, no son constituyentistas, por cuanto no hay constituyentes, ¿no? Luego, si están usurpando funciones o no, bueno, yo sí soy del criterio de que en ese comité no deberían estar aquellos que hayan estado electos por la supuesta constituyente, en el supuesto caso, pero nuevamente yo no conozco a estas personas que finalmente entraron. Ellos allí quedaron con 2 miembros que no se designaron o que quedaron por designar.
Así que creo que al final eso forma de las cosas que bueno, de la irregularidad. Ahora, a mí no me preocupa tanto eso, a mí me preocupa fue un poco lo que leyó Julio Chávez, que no sé si tú lo has visto, me parece que eso era el hecho central, que no solo lo leyó él, también lo leyó Francisco Torrealba, y que básicamente colocaba, pues, volvía el tema del desacato, volvía el tema de la necesidad de una comisión de enlace con esta supuesta Asamblea Nacional Constituyente, y bueno, y eso sí sería una piedra de tranca para designar un CNE independiente, o la posibilidad de un CNE independiente designado a la Asamblea Nacional. Yo creo que ahí es donde está la piedra de tranca, con lo cual pareciera que al final esto es un condicionante, aquí no hay ningún quid pro quo, o sea, no hay ninguna negociación en la cual yo te doy esto y tú me das lo otro. Lo único que hay es el seguimiento de un procedimiento que está establecido en la ley, que está establecido en el reglamento interior de debate en cuanto a la designación de un CNE tal como debería hacerse según la ley, y está establecido en la ley y en la Constitución venezolana. Claro, evidentemente está en serias dudas la voluntad del chavismo de entregar el poder o permitir incluso la celebración de elecciones libres en nuestro país, pero el punto al que hace referencia, diputado, es fundamental porque esta gente son los que decidieron que Juan Requesens esté preso, por ejemplo, en el helicoide, o que Julio Borges esté en el exterior. Ellos decidieron ilegalmente allanar la inmunidad parlamentaria de varios dirigentes de la unidad. Sí, Alejandro, pero ¿cómo tú subsanas la injusticia? Lo que tú no puedes subsanar la injusticia es con más injusticia. O sea, tú la injusticia la resuelves con justicia. Y nosotros no podemos, en base a que se han hecho cosas injustas, hacer cosas injustas. Entonces, esto parece un poco absoluto, ingenuo. Diputado, legales. Es decir, calificar a esos miembros y dejar claro las irregularidades, dejar claras las irregularidades, más allá de que existe entonces sí una negociación política y un sector de la unidad piense que es posible salir de la crisis a través de ese diálogo o dándoles legitimidad. Ese es el punto, diputado. Sí, pero es que el punto, María Alejandra, nuevamente es que, digamos, el único diálogo que aquí se dio fue ese diálogo en Noruega y Barbados, de lo cual ya hemos hablado muchísimas veces, de lo cual no hubo ningún acuerdo. En este caso, no hay ningún diálogo, no hay ninguna negociación. Ellos se incorporaron a la Asamblea Nacional porque les correspondía y porque es el derecho y porque además es su deber de estar allí. Y en ese sentido, pues se procedió a la designación de este CNE, ahora, además argumentando de que están las 2/3 partes y nadie lo puede objetar. Ahora, nuevamente creo que el tema más que procedimental, que estoy de acuerdo contigo, habría que revisar el tema de aquellos que son constituyentistas o no. Más allá de ese tema, me parece que no hay una voluntad política de avanzar en esto, ¿no? O sea, creo que, y eso se demostró ayer en su discurso, no se conocía previamente, sino se conoció justamente en el discurso que dio, en este caso, Julio Chávez. Así que, bueno, aquí quedan muchas cosas, muchas dudas por resolver. Pareciera que nuevamente no hay ninguna voluntad de avanzar en ningún sentido. Y ya quedará, pues, no, del debate que se va a generar de ahora en adelante, dentro de ese comité, la posibilidad o no si se puede tener un CNE independiente en este país, o definitivamente pues se cierra completamente ese camino. Diputado, sobre el tema de la crisis humanitaria en nuestro país, que usted conoce perfectamente, al cual hace seguimiento por su labor en Petare, yo le preguntaría la expectativa en torno a esta visita del secretario adjunto para la coordinación de estos temas de Naciones Unidas en nuestro país, tomando en cuenta la profundidad de lo que está ocurriendo en Venezuela, producto de la hiperinflación y en general de este proyecto ideológico y las políticas económicas que promueve el equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué puede decirnos? Sí, aquí hay un tema de vulneración de derechos sociales, que son derechos humanos al final, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la alimentación, que es sumamente delicado. O sea, estos temas están muy lejos de resolverse, que al final creo que el gran peligro que existe en todo esto es el acostumbramiento tanto de la comunidad internacional como misma Venezuela de esta situación, o sea, la normalización de la crisis. Pero este es el gran peligro. Yo en este momento veo que todo el tema de la ayuda humanitaria nuevamente ha sido usado, para politizarlo, para frenar las cosas, para detener la acción. Y al final el pueblo venezolano no ha visto ni la ayuda humanitaria, ni el canal humanitario, ni tampoco se ha notado de manera masiva pues ese apoyo internacional
que se da a través de la Cruz Roja o que se da a través de otros organismos implementadores. Es decir, todavía hace falta mucho más en esta dirección, y la situación de los venezolanos sigue siendo dramática, sigue siendo extrema, el venezolano sigue viviendo en el inframundo, y por eso pues yo creo que bueno, las acciones se quedan siempre cortas. Ahí en Petare, pues nosotros estamos en este momento alimentando más de 2.500 niños, que son niños que no tienen acceso a la alimentación a través del programa Alimenta la Solidaridad Petare, que no tienen acceso a la alimentación, que en sus escuelas no se les da alimentación, que sus padres son incapaces con el trabajo y el sueldo que tienen de brindarles ni siquiera uno, a veces ni siquiera dos platos de comida diario, que son incapaces sus padres también de acceder a los útiles escolares, a los uniformes escolares. Entonces, bueno, es una situación sumamente dramática. Creo que aquí hace falta mucho por hacer, y definitivamente pues Nicolás Maduro se ha negado rotundamente a la posibilidad de una ayuda internacional como se debe, dado el caso de la situación que hay en Venezuela, y bueno, eso se ha reflejado, 5 millones de venezolanos migrando, dando en un éxodo bíblico sin precedentes. Y nuevamente, no nos podemos acostumbrar a esta situación, no nos podemos acostumbrar a esta crisis, y yo creo que por eso nuevamente el llamado a que nosotros el 16 de noviembre podamos hacer una gran manifestación, una gran muestra de realmente dónde está la voluntad del pueblo venezolano, o sea, no acostumbrarse, porque gran parte del problema en este caso es el desánimo y el acostumbramiento que es sumamente dañino para el pueblo venezolano. O sea, aquí tiene que haber una movilización, aquí tiene que haber un empoderamiento, aquí tiene que haber una activación realmente de la necesidad de un cambio, y bueno, eso en ese letargo que hemos entrado en el último semestre del año es sumamente negativo, es sumamente malo, y creo que nosotros tenemos que seguir buscando esas soluciones a esa crisis tan profunda, como tú bien dices, que al final es el tema de los derechos económicos, los derechos sociales vulnerados del pueblo venezolano, que tiene origen no en otra cosa, sino en la vulneración de los derechos políticos, y por eso el camino para llegar a la solución de los derechos sociales totalmente vulnerados es la solución del tema de los derechos políticos que tienen que restituirse en este país. Diputado, antes de hacer la pausa para ir a publicidad, las proyecciones sobre nuestra economía francamente no son las mejores. En el foro de Ecoanalítica, esta digamos empresa que se dedica justamente al análisis de la situación en nuestro país, ellos manejaban escenarios al corto plazo con relación al tipo de cambio, por ejemplo, advirtiendo que podría finalizar este año entre 40.000 o 45.000 bolívares, y también en otro de los escenarios podría rozar los 96.000, los 100.000 bolívares. Yo le preguntaría un comentario, porque de concretarse el peor de los escenarios, producto, entiendo yo, de la liquidez en nuestra economía, bueno, el salario mínimo, si no hay ajustes, rozaría $1 o hasta 2 mensuales. Yo le pedí un comentario y saber, digamos, si esto se ajusta a los números que manejan ustedes en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Sí, María Alejandra, el tema de la inflación ha tenido como dos momentos bien importantes durante este año. Tienes el primer trimestre del año con inflaciones rozando el 200% de variación de los precios, y luego tienes estos últimos meses donde has tenido una especie de carrusel donde los precios un mes suben 20% en promedio, el otro mes suben casi 60% en promedio, y ese carrusel inflacionario no es que bajan los precios, sino que varían a distintas velocidades, ¿no? Siempre subiendo, pero a distintas velocidades, ha hecho que el tipo ha siempre estado marcado por el tipo de cambio, ¿no? La aceleración del tipo de cambio o la estabilidad del tipo de cambio. Tenemos un tipo de cambio estacionado alrededor de 20.000, casi ya 2 meses. Eso no ha detenido la hiperinflación, eso ha hecho la vida mucho más inestable en dólares, porque estás en un carrusel en precios en dólares donde ahí suben y bajan los precios expresados en dólares y en promedio, y eso pues con un agravante que es la paralización del aparato productivo en Venezuela. Y eso así, esta política pues en la cual el gobierno ha logrado tener un tipo de cambio más estable, con una inflación que sigue subiendo pero una tasa menor, ha tenido una consecuencia que se ve menos en el aparato productivo nacional, pero que es tan más desastroso que la inflación, que es una recesión económica aún más profunda. Y allí están los números pues de caída del Producto Interno Bruto para este año proyectadas, tanto por Ecoanalítica como Fondo Monetario Internacional, como los números que nosotros estamos mostrando en la Comisión de Finanzas, de unos 30% de la caída del Producto Interno Bruto.
con lo que implica de consumo, con la incapacidad del aparato productivo de acceder al crédito, porque al final ha sido a través de la política del encaje legal que ha frenado, que ha secado completamente el crédito en el país. Así que eso es una política también de empobrecimiento sumamente dañina, la cual pues no hay escapatoria, porque estás entre Caribe y Esila, ¿no? Entre Guatemala y Guatepeor, o sea, una cosa por la otra, variaciones en la tasa de inflación menores, pero con una recesión aún mayor, mucho más profunda, en la cual el aparato, el que más sufre es el PIB no petrolero. Es decir, así como el PIB petrolero es tal vez el gran motor de la economía venezolana, el PIB no petrolero va reflejando pues todo este tipo de actividades del sector privado, en la cual pues puedes tener una caída del PIB global de 30%, pero el PIB no petrolero por encima del 50% solamente este año. Entonces, eso va reflejando la profundidad tan grande de la crisis que está afectando principalmente al sector privado, que está afectando al venezolano a pie, mucho más allá de lo que reflejan los números, y que bueno, es la causa final del empobrecimiento del pueblo venezolano y del salario mínimo mísero que ganan en este momento los venezolanos. Así que las cifras allí, creo que está viendo el tipo de cambio, está viendo la inflación, y pensar que bueno, pero está más estabilizada la situación, es dejar de ver esa otra variable fundamental que es el producto, que es la actividad económica, que tal vez es menos conocida, o es más difícil de manejar, o es más abstracta, pero es igualmente real, igualmente dañina, más dañina incluso que la misma variación de los precios. Gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Ángel Alvarado es economista, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión y análisis acerca de todos estos temas, lo ocurrido ayer en la Asamblea, este debate sobre el Consejo Nacional Electoral, el Comité de Postulaciones y sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Vamos a la pausa, regreso mismo con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, comentábamos con ustedes algunas proyecciones para nuestra economía que francamente no son las mejores. Algunas firmas hablan en el peor de los escenarios de un tipo de cambio, y lo vamos a contrastar con nuestro invitado, que podría rozar los 100.000 bolívares a finales de este año. Francisco Faraco nos acompaña, economista. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buenos días, Alejandro, para ti, para el equipo, para toda la audiencia. Mira, la verdad es que no sé si eso es ejercicio de adivinanza. Lo que sí es evidente es que el tipo de cambio de Bolívar versus el dólar se seguirá depreciando, porque es que no hay manera de pagar, de satisfacer ni siquiera una fracción importante de la demanda de divisas, para con fines de importación, con fines de salida de capital pura y simplemente. Venezuela cada día es un país más, más riesgoso para desde el punto de vista económico, y la gente pone a buen recaudo sus haberes, su ahorro. Venezuela es un país donde cada día se produce menos, y entonces para satisfacer la demanda pues hay que estar importando cada vez más. Y bueno, pues dice, el gran problema es la deuda, que hay que pagarla. Así como disfrutamos cuando recibimos los reales, ahora hay que sufrir para pagarla, y tampoco tenemos que pagarla. Entonces, mira, por todos lados todo apunta a que la moneda nuestra se continuará devaluando frente al dólar, y esa copia que tienen del petro y de la criptomoneda y la criptoeconomía, que ayer escuché alguien hablando de la criptoeconomía, de la economía en clave. Bueno, me parece una solución totalmente fuera de lugar, y lo que han estado haciendo como política económica explícita, que no emitiendo bolívares, impidiendo que la banca de crédito, bueno, eso sí, como no, a la final estabilizaremos el tipo de cambio cuando todos estemos muertos, porque si no hay crédito, no hay producción, no hay comercio, no. El crédito es la base de la economía moderna. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Creo que el gobierno no ha dado pie con bola para poder estabilizar la economía venezolana, ni lo va a dar, porque este gobierno es muy incapaz, muy torpe en el manejo de las cuestiones económicas. Ahora, esto del tipo de cambio en este momento es fundamental, siempre lo ha sido en nuestro país, pero ahora mismo que se ha dolarizado buena parte de nuestra economía, o al menos las transacciones, incluyendo el acceso a créditos comerciales, yo le preguntaría el impacto que va a tener, si a la larga, bueno, esta devaluación, que no sabemos hasta dónde puede llegar a finales de este año, va a provocar una mayor contracción de nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Sin duda, mira, la economía ya se ha contraído en casi un 50%, y estiman que llegue a contraerse 10 o 15% más, bueno, cuando se terminen de procesar las cifras, pues, y habrá caído 60%. Eso es una cifra descomunal. Ningún país que no tuviese, y aún en guerra, una caída del 60% del PIB es una cosa descomunal. Es una economía que se ha reducido a menos de la mitad de lo que era. Claro, se ha caído todo, tiene que contar de esa manera. Ahora, llegar a cifras como las que tú mencionas, de 100.000 bolívares por dólar y tal, mira, creo que eso es poco viable, poco creíble, porque en el camino se queda el país. Nos quedamos los venezolanos todos muertos de para arriba. Pues a esa tasa de cambio no hay manera de comprar nada, a menos que el gobierno siga, pero eso es lo mismo, ¿no? Al final el gobierno sigue aumentando los sueldos y lanzando dinero a la calle, y los venezolanos nos seguimos recibiendo, nos seguimos gastando y seguimos inflacionando. Yo creo que el gobierno tiene que estar claro ya en que no está claro en nada, lo único que está claro es que se quiere quedarse ahí. Pero cada vez que hay un aumento de sueldo y de gasto público, pues el problema no son los sueldos solamente. El problema es que no paran de gastar en cosas totalmente sin sentido. Por ejemplo, todo el gasto que está haciendo ahorita con la vacación de la Navidad, de fiestas en todas partes. Pero bueno, que es lo que quiere Maduro, no lo quiere que lo conviertan al niño Jesús. Que lo que hace es gastar y gastar y gastar y gastar. Y para nada, cuando no hay ninguna obra que sea productiva, ninguna obra que sea reproductiva, que sea un apoyo al empresariado para allá. Nada. Es una locura, es la inflación de la insensatez, porque
digo, están lanzando a la calle para que las navidades sean bonitas y todos somos bellos y tal. Yo pues, ¿qué sentido económico tiene eso? Pues la gente está alegre cuando está alegre, pero tú no puedes inducir la alegría de la gente. Tú puedes hacerle cosquillas a la gente porque se ría, pero inducir la alegría no la puedes inducir. Y eso es lo que están haciendo hoy en día con estas campañas que no están unos realeros. Y entonces bueno, la gente lo que induce es más inflación, más induce alegría. Francisco Faraco, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Expresando opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país en materia económica, el telón de fondo de la crisis. Se suma a nuestra mesa de debate, me dicen Luis Oliveros, también economista, profesor universitario. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, seguramente ha escuchado a nuestro invitado la participación de Francisco Faraco. Yo le pedí un comentario. Ciertamente a propósito de la política económica, si la podemos denominar de alguna manera, del equipo de Nicolás Maduro, con este gasto desenfrenado y las proyecciones que hacen algunas firmas de un tipo de cambio que en algunos escenarios podría cerrar rozando los 100.000 bolívares para este año. Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, mira, cuando tú empiezas a analizar la inflación que ha tenido Venezuela en el último año, la tasa de cambio que debería tener Venezuela debería estar rondando ese monto, ¿no? Sin embargo, sabemos que está muy por debajo y esa es la razón por la cual los productos importados son muchísimo más baratos que los productos que se producen en Venezuela. Y por eso es que estamos viendo el fenómeno de los bodegones, por eso es que estamos viendo el fenómeno de las importaciones privadas de bienes de consumo, porque ¿para qué producir en Venezuela que me es tan costoso cuando tengo una tasa de cambio sobrevaluada con la cual yo puedo importar y puedo traer productos más baratos? Eso no es sano para una economía como la venezolana, que no genera divisas o que le cuesta generar divisas. Y por otra parte, tampoco es sana una economía que ha caído, como bien estabas diciendo, Faraco. Tenemos 6 años de recesión, hemos perdido más del 60% del Producto Interno Bruto, y es una economía que necesita crecer, una economía que necesita nuevamente aumentar, por ejemplo, lo que es el sector manufacturero, el sector construcción, volver a tener cierto nivel de industria, y Venezuela en los últimos años lo que ha vivido es una desindustrialización gigantesca. Entonces pareciera que en Venezuela nuevamente están los incentivos, uno los puede llamar incentivos macabros o incentivos que no son los más adecuados para que se genere crecimiento, para que se genere bienestar, para que la gente viva bien. Sin embargo, esta es una economía que cambió, es una economía en la cual el equipo económico que está manejando el poder se está moldando a una nueva realidad, y en la realidad de las sanciones. En vez de entender que su presencia genera daño, que su presencia genera problemas en la economía, que su presencia se pudiera negociar, o pudieran pensar, bueno, vamos a negociar para un cambio en la manera en la cual estamos haciendo las cosas, o que vengan otras personas que seguramente lo van a hacer mejor, porque ya tenemos 6 años generando recesión, 2 años generando hiperinflación, y aparte de todos los años que han generado una diáspora sin precedentes en América Latina, la decisión ha sido adecuarnos a las sanciones. Entonces tenemos una economía venezolana orientada al consumo, una economía venezolana que lo que está es viendo cómo hace para generar algún tipo de ingresos vía venta de oro, vía venta de petróleo escondido, o sea, por caminos verdes, una economía subterránea que crece a pasos agigantados, porque la decisión es esa, adecuarnos a las sanciones económicas. Y eso lo que implica es una economía más desigual, o un país mucho más desigual del que teníamos antes, donde un grupo muy pequeño de la población es la que va a poder tener cierto nivel de calidad de vida, mientras que el restante y la mayoría van a ser pobres, no la van a estar pasando bien. Tenían el tipo de cambio, las proyecciones sobre el tipo de cambio de la moneda, del dólar en nuestro país, tomando en consideración que buena parte de las transacciones en Venezuela se han dolarizado. Si se cumplen estas proyecciones, hay varios escenarios, como decía Francisco Faraco, es difícil predecir, pero hay algunos elementos que entiendo nos pueden ayudar a ver
digamos, cómo termina el año 2019, si se cumple el peor de los escenarios y no hay ajuste de salario, estamos hablando de $1 y medio a finales de 2019, mensual, como salario mínimo. Yo le pedí un comentario al respecto, el impacto que esto va a tener y sobre todo esta decisión del gobierno de indexar los créditos comerciales al tipo de cambio oficial. Lo escuchamos. Mira, el gobierno tiene en su cabeza, o el equipo de Maduro tiene en su cabeza que la principal variable que explica la inflación en el país es la tasa de cambio. Ellos no se han dado cuenta de lo que está pasando en el Banco Central financiando el déficit fiscal, ellos no se dan cuenta del problema de credibilidad tan grande que tienen cuando anuncian medidas económicas o cuando toman medidas económicas, ni tampoco se han dado cuenta de que estamos teniendo problemas para generar productos, ¿no? Ellos solamente tienen en la cabeza que hay un dólar, entre comillas, criminal, donde como cosa realmente rara lo llaman criminal, pero a veces el Banco Central tiene un precio mayor al que vende la página que ellos culpan de todos los males del país, ¿no? Entonces, ellos han tomado como decisión acabar con los créditos en Venezuela porque ellos dicen que los créditos son los principales responsables del empuje de la tasa de cambio. Ellos tienen unos genios en materia económica, es por eso que tenemos estos resultados tan lamentables, tan trágicos, y que ahora les dijeron que tenían que indexar al dólar esos créditos. Eso lo que va a implicar es que si no disminuyen el encaje legal, porque también aumentaron el encaje legal para que la banca no tuviera liquidez, si no disminuyen el encaje legal para que la banca tenga liquidez, el crédito va a seguir siendo algo inexistente como lo ha venido siendo en estos últimos meses. Y prácticamente aquella empresa que tenga ingresos en divisas, que exporte o que venda en el mercado interno y que tenga ingresos en divisas o que tenga unas ventas interesantes es la única que va a tener acceso al crédito. A las empresas pequeñas les va a costar tener acceso al crédito porque el crédito se va a poner o se va a convertir en algo muy costoso, ya se convirtió en algo muy costoso. Ojo, en Venezuela nos habíamos acostumbrado a que el crédito era muy barato por el tema de la hiperinflación y que en cuestión de semanas el crédito que tú habías pedido se pagaba solo. Pero bueno, ahora es un crédito costoso. En ningún país del mundo que quiera crecer, tú haces el crédito costoso. Al contrario, tú le haces facilidades a la empresa privada para que pida crédito, para que pueda financiarse, para que pueda crecer, para que pueda invertir, para que pueda correr riesgo. En Venezuela, al contrario, en Venezuela no crecemos, pero además le hace el crédito costoso a la empresa privada, una cosa realmente absurda. Entonces, si eso continúa, la situación va a ser exactamente igual que la que tenemos ahorita. No va a haber crédito, a las empresas les va a costar y van a tener problemas de flujo de caja y ahí no va a haber crecimiento económico. La tasa de interés, mira, podemos estar seguros de muchas cosas y una de esas es que la tasa de cambio en Venezuela siempre va a estar creciendo. Que en el camino tenga baches y disminuya, que en el camino se estabilice un poco, pero es un precio como cualquier otro precio en una hiperinflación. Y la tendencia te indica algo claro, que va a seguir creciendo. Y lo que todos estamos esperando es que en las próximas semanas, con el incremento importante que va a haber de la liquidez monetaria y de la base monetaria, muy posiblemente esa tasa de cambio vaya a tener presiones al alza. Este precio que tenemos actualmente es un precio muy barato, el precio debería ser mínimo el doble de lo que tenemos ahorita y muy posiblemente el año vaya a terminar con un nivel parecido al doble de la tasa de cambio que tenemos actualmente. Es algo lógico y es algo que es esperable, o sea, que a nadie le sorprenda que la tasa de cambio tome un brinco importante en las próximas semanas. Tan sencillo porque no hay confianza, tan sencillo como que la generación de divisas en Venezuela es baja y tan sencillo como que estamos en hiperinflación y los precios en hiperinflación tienen comportamientos volátiles. Entonces, mientras no haya un cambio de rumbo en materia económica, una variable como la tasa de cambio es lo único seguro es que va a seguir creciendo y eso lo que va a hacer es que cada día la dolarización en el país va a ser mayor, cada día la demanda de bolívares va a ser menor, la gente no va a querer tener bolívares. Luis Oliveros, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, economista, profesor universitario, expresando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que tiene una dimensión social y humanitaria. Producto de ello, el secretario adjunto para estos temas de Naciones Unidas está de visita en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más,
palabras menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que el telón de fondo de esta crisis, la situación económica, tiene una dimensión social y se expresa en la crisis. Algunos hablan de catástrofe humanitaria que afecta a nuestro país, lo cual ha provocado la visita del secretario adjunto para estos temas de Naciones Unidas a Venezuela. Al respecto hablamos con Marianela Herrera, que es médico, profesora, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Mucho gusto de conversar contigo. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedía una primera valoración acerca de las dimensiones de esta crisis y qué expectativa podemos tener en torno a esta visita, tomando en consideración que el equipo de Nicolás Maduro continúa negando el problema. Decía Arreaza que, bueno, ellos están ahora mismo afinando detalles, fortaleciendo la cooperación con Naciones Unidas en materia de asistencia humanitaria. La escuchamos. Bueno, fíjate, la crisis continúa y continúa porque no se terminan de tomar las acciones necesarias para corregirla de acuerdo a la escala y a la severidad que nos acompaña. Mientras no ocurra, veía yo unos números de niños atendidos de UNICEF, que bueno, que realmente, que bueno que ese número de niños ha sido atendido. Uno no va a negar que se atiende un niño, siempre es algo positivo. Sin embargo, la escala se nos queda corta, porque hay muchos más niños, muchos más gente, en general, adultos, porque esto nos afecta a todos, adultos normales, adultos, mujeres en edad fértil, hombres en edad fértil, adultos mayores que necesitan asistencia. Y de eso se trata. Se trata, ojalá que la labor del coordinador humanitario dé resultados y pueda, de alguna manera, aquí nadie ya a estas alturas, si tú me preguntas a mí, no, lo que necesitamos es acción, pero la de verdad, acorde a las necesidades, que si las embarazadas necesitan ácido fólico, el ácido fólico llegue, que si las mujeres lactantes necesitan hierro, que llegue el hierro, no que se pierda en el camino. Eso es lo que necesitamos. Y mientras sigamos con una serie de acciones que no tienen no siguen los pasos de cualquier implementación, y esto no lo digo yo por inventarlo, está descrito en los textos clásicos y en los actualizados también de políticas públicas. Se necesita siempre un diagnóstico, una aproximación a la realidad y después un abordaje acorde a la situación, pero después también necesitamos monitoreo y evaluación acorde con esa realidad para saber si las acciones dan resultado o si hay que mejorarlas. Pero esto no ocurre aquí.
Que preguntarle, no sé si tuvo la oportunidad de leer la entrevista de Janet Márquez de Cáritas sobre las dimensiones de lo que está ocurriendo en nuestro país. Ella decía que la crisis le cambió la vida a las organizaciones humanitarias en todos los sentidos, tomando en consideraciones la capacidad y el alcance incluso de lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo le pedí un comentario al respecto, porque esos números que hemos analizado fríamente con los economistas hace algunos minutos, detrás de esos números hay personas. Cuando un ciudadano tiene solo $6 mensuales para sobrevivir y atender todas sus necesidades en un país con hiperinflación y con una devaluación galopante, es fácil predecir, digamos, lo que tiene que enfrentarse. ¿Qué puede decirnos? Fíjate, claro, Janet tiene toda la razón cuando dice que la crisis le cambió la vida a las organizaciones humanitarias y también nos cambió la vida a todos. Por ejemplo, yo era una investigadora, profesora universitaria, que ahora tiene que hacer un abordaje, ¿verdad?, crítico, además de lo que ocurre en el país, y hemos tenido también que pasar a tomar acciones humanitarias y asistenciales porque la realidad del país así lo exige. Entonces, ciertamente nos ha cambiado la vida a las organizaciones, a la academia y a todo aquel que tiene algo de sensibilidad y ha sido tocado por esto, que además es la mayoría. Y lo que tú dices, ¿cómo se traduce un número de $6 mensuales en el rostro de una persona? ¿Cómo se traduce esto en la inseguridad alimentaria de los hogares, siendo que el ingreso es el primer factor que protege la seguridad alimentaria de un hogar? Cuando los hogares tienen un ingreso digno y tienen un ingreso familiar que permite no solamente dedicarse a la alimentación, sino que permite cubrir otras necesidades, entonces nosotros saltamos una brecha importante hacia el desarrollo. Pero ahorita cuando tú ves los números, la gente dedica solamente su ingreso a conseguir alimentos cuando puede y lo que puede. Pero además, la dimensión psicológica, yo le diría que de la crisis, le pediría un comentario porque entiendo como médico, tendrá usted contacto con este tipo de situaciones. Janet Márquez describía, momentos muy dramáticos que atraviesan nuestros ciudadanos, gente que sencillamente decía, ella depende de otro para vivir, que no aguanta, no soporta lo que está ocurriendo, que incluso caen en depresión. Yo le pediría un comentario y cuando leía esta declaración pensaba en los más vulnerables de la población, en los niños, en los ancianos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Claro, porque fíjate, la gente... y eso se traduce además en las estrategias de sobrevivencia. Una madre, por ejemplo, que no puede alimentar a sus hijos de manera adecuada, comienza a tomar acciones, por ejemplo, deja de comer ella misma para que se alimenten los niños. Otras estrategias que hemos visto, muy dolorosas por cierto, es rotar los alimentos. Es decir, hoy le toca al hijo mayor la proteína, mañana al del medio, pasado mañana al chiquito. Y estas son situaciones sumamente dolorosas que tienen que experimentar los padres y los miembros de una familia. Por supuesto que hay dentro de la capacidad de las personas de cómo soportar y cómo sobrellevar las crisis, hay niveles distintos de vulnerabilidad psicológica. Y esto, pues por supuesto, trae consecuencias que ya hemos visto, inclusive para los mismos niños te lo dicen, mi mamá no hace sino llorar, mi mamá desde hace un tiempo para acá no se puede levantar de la cama, porque si está dando de comer para los niños, la que se sienta ella, por supuesto. Entonces aquí tienes toda una serie de... Si tenemos ahí problemas con la comunicación, no escuchamos absolutamente nada, le ruego a mi equipo que tomemos la llamada internamente a ver si podemos mejorar el sonido. Escuchamos ruido, conversamos con Marianela Herrera, médico, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa, investigadora, expresando opinión y análisis acerca del telón de fondo de la crisis y la dimensión social
lo que ha motivado esta visita del secretario adjunto de Naciones Unidas para la coordinación de asuntos humanitarios, Mark Lowcock, quien ha sostenido reuniones con el equipo de Nicolás Maduro, también con la Asamblea Nacional. Y si recuperamos la comunicación, simplemente un minutito para cerrar, le pregunto a Marilena Herrera si ustedes, desde la Fundación Bengoa, otras organizaciones tendrán reunión con este funcionario de Naciones Unidas y qué decisión esperan que se tome. La ayuda luce francamente poca, se agradece, pero poca para la dimensión de la crisis ahora mismo en nuestro país. La escuchamos. Sí, fíjate, bueno, estamos esperando el día de hoy a ver si existe alguna convocatoria. Deberíamos estar enterándonos si es que va a existir alguna reunión que nos incluya a nosotros en las próximas horas. Y por supuesto esperando siempre que se puedan producir las acciones necesarias de acuerdo a la escala y a la severidad de la crisis. Marilena Herrera, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos, médico, forma parte del equipo de la Fundación Bengoa. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Prepárense porque Bueno Restaurant, el más concurrido y visitado por los comensales de Caracas, del interior y exterior de Venezuela, viene con un concurso nunca visto para premiar a su distinguida clientela. Acércate a Bueno Restaurant en la 6ª Avenida de Altamira entre 3ª y 5ª Transversal y disfruta de su riquísima comida e infórmate para que concurses y te ganes el gran premio de tu vida. Bueno Restaurant, donde disfrutas y ganas. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Bolivia, cerramos con información. Saben ustedes, allí los ciudadanos continúan en la calle exigiendo la renuncia de Evo Morales, luego de una elección plagada de irregularidades y donde la oposición denuncia fraude. De hecho, uno de los líderes opositores de ese país, Luis Fernando Camacho, prometió volver a la paz para exigir esta renuncia tras un intento fallido. Este líder opositor, que estuvo retenido, por cierto, en un aeropuerto cuando viajaba justamente hacia La Paz, anunció que va a volver este miércoles y todas las veces que sea necesario para entregarle a Evo Morales una carta y que firme su renuncia tras fracasar en su primer intento esta semana. Habrá que ver qué ocurre y si los ciudadanos lo acompañan. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Kevin Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.